La luna existe aunque nadie la mire. Albert Einstein se lo preguntó a su colega Abraham Pais en 1950. Pais no supo qué responder, tampoco Einstein. Y lo más perturbador es que, décadas después, la física tampoco lo sabe. Porque hay un experimento que se ha repetido miles de veces en los laboratorios más rigurosos del planeta. Y cada vez que se repite, arroja el mismo resultado imposible. La realidad cambia cuando la miras. No es una metáfora, no es filosofía de salón, es física medida en laboratorio, con instrumentos de precisión, con resultados publicados en las revistas más revisadas de la ciencia. Y si eso es cierto, entonces todo lo que das por sentado sobre lo que es real, sobre lo que existe independientemente de ti, sobre el mundo que crees habitar cuando cierras los ojos, puede estar completamente equivocado. Quédate, porque esto va a incomodarte, y lo va a hacer con datos. Hubo un hombre que en 1801 hizo el experimento más perturbador de la historia de la ciencia. Se llamaba Thomas Young. Era médico, físico y políglota. Hablaba 12 idiomas, pero lo que hizo en ese año no tenía nada que ver con las palabras. Young tomó una fuente de luz, la hizo pasar por dos rendijas paralelas en una pantalla y observó el patrón que se formaba al otro lado. Lo que esperaba ver era simple: dos franjas de luz, una por cada rendija. Lo que vio fue otra cosa: un patrón de interferencia, franjas alternadas de luz y oscuridad, como las olas en el agua cuando dos piedras caen al mismo tiempo en puntos distintos. Eso solo podía ocurrir si la luz se comportaba como una onda, como si cada partícula de luz pasara por las dos rendijas al mismo tiempo, como si existiera en dos lugares a la vez. Nadie supo qué hacer con eso. Durante más de un siglo, el experimento vivió en los márgenes de la física, una anomalía incómoda que nadie sabía cómo explicar, hasta que llegó la mecánica cuántica y las cosas se pusieron mucho peores. En el siglo XX, los físicos decidieron repetir el experimento de Young, pero esta vez con una variación. En lugar de un haz de luz continuo, dispararían las partículas de una en una. Un solo fotón, un solo electrón, solo uno. Si una partícula es solo una partícula, debería pasar por una rendija o por la otra, nunca por las dos, nunca al mismo tiempo. Pero el patrón de interferencia volvió a aparecer: una sola partícula, disparada sola, sin nada con qué interferir. Y aún así, el patrón que dejaba en la pantalla era como si hubiera pasado por las dos rendijas simultáneamente, como si se hubiera dividido, como si en algún punto entre su origen y la pantalla la partícula hubiera existido en todas partes a la vez. Richard Feynman, Premio Nobel de Física, dijo que este experimento contiene el único misterio real de la mecánica cuántica. No exageró. Entonces, los físicos hicieron algo natural, algo que cualquier científico haría. Decidieron mirar, colocaron detectores en las rendijas, instrumentos de medición diseñados para registrar por cuál rendija pasaba cada partícula. Y aquí empieza el verdadero problema. En el momento en que los detectores se activaron, el patrón de interferencia desapareció, sin transición, sin aviso. Simplemente dejó de existir. Las partículas comenzaron a comportarse exactamente como se esperaba, como objetos sólidos, como balas, pasando por una rendija o por la otra, nunca por las dos. Apagaron los detectores. El patrón volvió. Los encendieron. Desapareció. Encendido. Apagado. Interferencia. Sin interferencia. Como si las partículas supieran que las estaban mirando. Niels Bohr, uno de los arquitectos de la mecánica cuántica, pasó décadas lidiando con esto. Su conclusión fue radical. Antes de ser medida,
Una partícula no está en ningún lugar definido. Existe en superposición, en todos sus estados posibles simultáneamente. Es el acto de medirla, de observarla, lo que la fuerza a elegir un estado. Lo que Bohr estaba diciendo, aunque pocos quisieron escucharlo así, es que la realidad no existe en un estado definido antes de ser observada. No es que no la veamos, es que no está. Esto tiene un nombre. Se llama el problema de la medición. Y es, a día de hoy, el problema sin resolver más importante de la física. Werner Heisenberg lo formuló de otra manera. Su principio de incertidumbre establece que nunca puedes conocer al mismo tiempo la posición exacta y la velocidad exacta de una partícula. No porque los instrumentos sean imperfectos, sino porque la naturaleza misma no permite que ambas propiedades existan simultáneamente con precisión. La realidad, a nivel fundamental, es irreduciblemente borrosa, y el acto de observar no revela lo que estaba ahí, lo crea. Aquí es donde la física deja de ser física y se convierte en algo que ningún laboratorio puede contener. El filósofo George Berkeley lo escribió en 1710. Esse es percipi. Ser es ser percibido. Lo que no se percibe no existe. Lo descartaron como idealismo extremo, como fantasía metafísica. 300 años después, los experimentos de mecánica cuántica parecen darle la razón. John Wheeler, físico de la Universidad de Princeton, fue más lejos que todos. Propuso lo que llamó el universo participativo. Su tesis: no somos observadores de un universo que existía antes de nosotros. Somos participantes que lo constituyen con nuestra observación. Wheeler llegó a proponer el experimento de la elección retardada, un experimento en el que el observador decide si colocar o no los detectores después de que la partícula ya ha sido disparada. El resultado fue el mismo. La decisión del observador en el presente parece afectar retroactivamente el comportamiento de la partícula en el pasado. Como si el tiempo, además de la materia, dependiera de quien mira. Hay una pregunta que los físicos se hacen en privado y raramente en público. Si la conciencia es necesaria para que la realidad colapse en un estado definido, ¿qué ocurría antes de que hubiera conciencias? ¿Qué colapsó el universo en los primeros milisegundos después del Big Bang, cuando no había ningún observador? No hay respuesta consensuada. No la hay. Y eso, en sí mismo, es una respuesta. Significa que la física más rigurosa del planeta está trabajando con una variable que no sabe cómo definir: la conciencia. Significa que la pregunta más antigua de la filosofía, la pregunta que Descartes, Kant y Berkeley se hicieron durante siglos, ha entrado por la puerta de los laboratorios con bata blanca y datos. ¿Existe la realidad independientemente de quien la observa? La respuesta honesta, la que los datos permiten sostener, es que no lo sabemos, y que lo que sí sabemos es suficientemente perturbador. Ahora mismo, mientras ves esto, hay billones de partículas subatómicas en tu cuerpo que no están en ningún lugar definido hasta que algo interactúa con ellas. Tu mano, tu pantalla, el aire que respiras, todo eso que llamas sólido y real, es en su mayor parte vacío cuántico, con propiedades que solo se vuelven definidas en el momento de la interacción. No estás observando el mundo. Estás, en algún sentido que la física aún no sabe precisar, construyéndolo. Y si eso es verdad, entonces la pregunta no es si el árbol que cae en el bosque hace ruido cuando no hay nadie para escucharlo. La pregunta es si el árbol existe. Ciencia para las preguntas que importan. Si este video te hizo cuestionar algo que dabas por sentado, suscríbete. Hay más. En los comentarios te dejo una pregunta que no tiene respuesta fácil. Si la realidad necesita un observador para existir, ¿qué eres tú exactamente? No el cuerpo, no el nombre. Alcamira, cuéntame.